Barragán. Dani, buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes a todo el auditorio y a Arturo Rodríguez y a Temoris Greco. Un saludo y gracias por la invitación. Gracias, Dani. Temoris Greco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ya veo que Dani se cambió de escenario, ya deben haberle dado la 386 a la niña que compra colchones, pero bueno. No, todavía no. Saludos, Dani, Arturo, Julio, es un gusto como siempre verlos. Gracias. Arturo Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Qué gusto, Dani Barragán, encontrarnos por acá. Y pues siempre con el mismo entusiasmo de coincidir con ustedes. Temoris Greco, buena tarde. Gracias. Temoris, vamos a empezar contigo. ¿Cómo ves el tema del Tren Maya y de la declaratoria del gobierno federal de que es un asunto de seguridad nacional y por tanto se continúa con la construcción desde hace días, aun cuando todavía están pendientes resoluciones del Poder Judicial? ¿Qué opinas, Temoris? Mira, es que como suele ocurrir en estos temas, como suele ser una estrategia del presidente López Obrador, nos obligan o tratan de obligarnos a colocarnos en un extremo u otro, ¿no? Como habíamos hablado antes del caso de abrazos y no balazos, aquí es Tren Maya sí o Tren Maya no. A mí me parece que se ha advertido y es evidente que hay que sabotear el Tren Maya, echar a perder el Tren Maya, pues es una esta estrategia que están empleando ciertos grupos de poder que apuestan al fracaso o al menos a generar una percepción de fracaso del gobierno de López Obrador, pues para ver si así tienen mejor suerte en las elecciones de dentro de 2 años y las del Estado de México sobre todo en un año, ¿no? Y el lawfare, el lawfare que es la guerra judicial, es el tratar de atacar a un gobierno mediante un montón de iniciativas judiciales ante los jueces, pues está a todo lo que da en el caso del Tren Maya y en particular de ese tramo alrededor de Tulum, que es el que han detectado como el más débil, es como el eslabón más frágil de esta cadena, porque pues a final de cuentas ahí es donde se han hecho esos cambios extraños, ahí es donde se ha afectado más al medio ambiente, donde los terrenos de los grandes inversionistas, de ahí mexicanos y extranjeros, han sido respetados y para eso se tuvo que cambiar la ruta del tren, a pesar de que ya se había cometido pues una destrucción importante de árboles. Entonces, ahí ven que es la parte más débil y evidentemente están intentando golpear por ahí. Lo que está haciendo el presidente López Obrador es tratar de neutralizar, de desviar este ataque judicial, este lawfare, con esta declaratoria de seguridad nacional. Eso es por un lado, y las razones son claras. Está defendiendo un proyecto ante un juego sucio judicial que están lanzando en su contra. El problema es que eso no significa que todas las impugnaciones sean desleales, sean ilegítimas, o sean incorrectas, o sean abusivas. Hay preocupaciones legítimas de mucha gente en cuanto a la afectación que un proyecto tan grande como el del tren está causando en ciertas zonas. Ahora, si vamos a hablar de cómo el Tren Maya puede afectar al medio ambiente, pues no podemos olvidar que desde hace 30 años las repetidas intentos de autoridades del medio ambiente por controlar el crecimiento de la zona que llaman comercialmente Riviera Maya, de impedir que sigan haciendo construcciones de cemento en áreas protegidas, de defender Tulum, pues ya Tulum no es como lo conocimos quienes íbamos en la adolescencia, que ya entonces estaba bajo ataque, pero no se parece en nada como lo vimos entonces, que llegábamos a pequeños campamentos que no tenían luz y en donde realmente estaba en bastante conexión con la naturaleza. Eso se acabó, lo están destruyendo, y lo paradójico es que lo están destruyendo y lo han venido destruyendo muchos de los que
están entrándole al lawfare de los que están intentando sabotear el proyecto. Entonces hay un doble rasero aquí. Si vamos, y ahí estoy de acuerdo con el presidente cuando dice, bueno, ¿qué pasa con Xcaret? ¿Qué pasa con esta planta que tienen Cálica y otras por el estilo? El tema es, sí, a mí me parece que es importante defender el proyecto del Tren Maya. Me ha costado tomar esta definición porque he venido siguiendo el debate a lo largo de esos años y todavía siento que me faltan elementos, pero hay una cosa que sí me parece importante. Es justamente cuando los grandes proyectos nacionales se enfocan al sureste, que entonces sí molestan a muchísimos. Pero cuando los grandes proyectos están en el norte, y yo soy del norte, entonces todos estamos de acuerdo. El desarrollo tiene que llevarse al sureste y en ese sentido creo que el Tren Maya puede aportar, a pesar de que indudablemente va a tener costos. Pero la cosa es cómo minimizamos estos costos. La manera de estudiar cómo se minimizan estos costos no es negar que todo, o sea, que no es poner tabula rasa y cualquiera que critica es una persona que nunca antes se había opuesto a la destrucción del medio ambiente. Muchos de los que critican ahora son los que siempre han tenido el dedo en el renglón ahí. Entonces, a mí me parece que sí hay cosas que se tienen que escuchar, sí hay cosas que se tienen que atender, que urge atender para que no acabemos en otros 20 años de nuevo con una Riviera Maya irreconocible y que perdamos lo que nos queda de patrimonio a todas y a todos los mexicanos en esa región. Bien, Temoris, gracias. Daniela Barragán, ¿qué opinas sobre este tema? Procesos judiciales que aún no están resueltos y sin embargo el presidente de la República dice que se acoge todo esto al acuerdo que permite declararlos de interés en cuanto a seguridad nacional. ¿Qué opinas de esta polémica, Daniela? Pues ya es la segunda vez que el presidente hace este intento por etiquetar, por así decirlo, estas obras de infraestructura como de seguridad nacional. La primera vez lo justificó diciendo que pues le permitía librar un tanto todos los procedimientos legales. Muchos periodistas pues sí saltamos porque en época de Peña Nieto, cuando una obra o cualquier cosa se etiquetaba como de seguridad nacional, pues era como ya la puerta abierta para resguardarla por 5 o 10 años, toda la información, los contratos, cualquier dato, ¿no? Entonces, pues ese fue el primer intento que sí le trajo críticas, pero hoy por la mañana dice que, o sea, ya el costo de tener detenida la obra ya estaba rebasando pues todas las expectativas y que si seguía así, pues que no se iba a terminar para 2023. Yo sí creo que es una decisión radical, pero me recuerda también un poco a lo que estaba pasando con el aeropuerto Felipe Ángeles. Estaba recordando yo una nota en la que el total de amparos que se interpusieron para la AIFA fueron casi 150 y la mayoría, por no decir que todos, vinieron de abogados de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Entonces, pues como que sí me salta con esta situación del Tren Maya, de decir, bueno, ¿qué tanto son las cuestiones legítimas de la preocupación por el daño al medio ambiente y qué tanto sí obedece a cuestiones meramente políticas y de estar pues continuamente poniéndole topes a las obras de López Obrador solamente por el simple hecho de ponerle algún pero? Sí, concuerdo también mucho con lo que decía Temoris, de que cuando es del sureste todo el mundo está más preocupado, pero sobre todo cuando es una obra pública, porque pues todo el mundo nos hubiéramos preocupado, y me incluyo, cuando estaba todo este asunto de Cálica, que nos hemos venido enterando hasta ahorita, y eso es lamentable, o sea, de estas concesiones que se entregaron en el último día de la presidencia de Ernesto Zedillo, y fue pues todo un derecho a explotar la tierra de allá. Ahí sí nadie estaba preocupado, ¿no? Ahí sí todo el mundo estaba muy contento porque ese es el progreso que quieren. Entonces, sí me siento muy en medio de esta disputa generada por el Tren Maya, porque pues también sí siento que hay voces que no han sido lo suficientemente escuchadas y de personas, no de las que salen en el video diciendo, por favor, salva a la selva, no, o sea, sino de gente preparada, de gente profesional
que de manera pues real está lanzando algunas recomendaciones, incluso no diciendo que no se haga la obra, sino que se cuiden ciertos aspectos, intentando ahí salvar un poco el diálogo con el gobierno federal, y que también por esta corriente de organizaciones civiles, de las que poco sabemos en ocasiones quiénes están detrás, pues ya las metemos en el mismo costal y no las escuchamos simplemente porque están poniéndole peros al Tren Maya. Entonces, yo quería recuperar esta parte de la experiencia que ya tuvimos con el aeropuerto Felipe Ángeles y de la ola generada de amparos, este hábito que tienen, este modus operandi de este tipo de organizaciones, que siento yo hace más daño porque terminan por englobar a todas las voces críticas, y el presidente, pues desde su postura ahí, a lo mejor también falla un poco de generalizar y decir, no todos los que le pongan un pero a mis obras son de Claudia X González, son de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y ahí sí salimos perdiendo todos porque sí nos quedamos solamente con una parte de la historia, pero por otro lado, es como un poco contradictorio, porque también sí le doy ese crédito al presidente de decir como por qué una obra que puede llegar a beneficiar a mucha gente y a toda esa región, pues está detenida por simples problemas políticos de estar en contra de Andrés Manuel López Obrador, como lo han estado desde hace años. Entonces, pues sí es una decisión radical, sin duda. Yo espero que sí se cumpla con esa parte de la transparencia, que desde el primer decreto que lanzaron de tener a las obras de infraestructura como de seguridad nacional se cumpla, porque esa parte también es importante, no solamente la de librar los procedimientos legales, sino también la de la transparencia. Y pues la otra es igual, que también creo que nos convendría saber pues cuántos amparos son y pues de parte de quién están viniendo. Muy bien, gracias Daniela. Antes de que continuemos con nuestra mesa, le enviamos un saludo a nuestro compañero Arnoldo Cuellar, que fue afectado por el famoso cobicho, que aquí nos ha pegado a todos, no sé, creo que excepto Arturo, que es el hombre joven y fuerte de esta mesa, pero en general, saludos a Arnoldo y que tenga pronta recuperación. Ha puesto un mensaje en Twitter donde dice, extraño la mesa de este día, así es que pronta recuperación y pronto nos veremos por acá, estimado Arnoldo. Arturo Rodríguez, ¿qué opinas sobre este tema del Tren Maya, de la declaratoria gubernamental de que es un asunto de seguridad nacional y la oposición que considera que es una treta o una coartada para finalmente el gobierno hacer lo que desee hacer por encima de mandatos judiciales? Arturo. Pues creo que en todos hay ciertas verdades a medias. Y yo creo que uno de los temas fundamentales de este tipo de polémicas es que se deja de lado el conocimiento de la técnica y las posiciones de lo técnico científico, perdón, ya estoy tirando aquí todo el changarro. Pero me parece que hay un problema con eso, porque primero, vale la pena observar que efectivamente son territorios muy sensibles que además han estado profundamente impactados por diferentes actividades. La selva en el sureste mexicano pues ha sufrido los impactos, lo mismo de la ganadería que pues de algunas actividades industriales, y particularmente en la península pues el tema del turismo y la hotelería y toda la especulación inmobiliaria que se ha dado, favoreciendo muchas veces a pues importantes inversores que de origen son políticos o inversores que están asociados con actores políticos de todos los partidos. Pero bueno, pues por la historia, naturalmente, de manera muy destacada, del PRI y del PAN. Ahora bien, hay un problema ahí que tiene que ver con un cambio de trazo. Creo que hasta el cambio de trazo, las expresiones de las comunidades científicas interesadas en el contexto medioambiental del proyecto del Tren Maya, pues habían sido ciertamente, digamos,
cautelosos o no habían tenido expresiones tan contundentes como en este momento del tramo 5. Y me parece que es necesario escucharlos. Yo tengo pues algunos conocidos, conocidas que están y son muy simpatizantes del López Obradorismo, pero sí dicen es que ahí no, ahí sí está complicado, ahí sí hay un problema. Y bueno, pues eso seguramente, me refiero a gente que vive en la región, que ha ido y que ha visto de cerca la dinámica de la obra. Entonces, se da esta condición de los amparos, que hay que decir también que los amparos luego empiezan a tener como un desprestigio cuando se trata, yo creo, y esto hay que verlo siempre así, de el gran aporte del derecho mexicano al mundo, que es la posibilidad de que un juzgador te proteja frente a actos de una autoridad. Entonces, esa protección creo que es algo que se puede usar, que es válido y que en caso de que esté retorcido y que haya corrupción, pues no baste únicamente el dicho o la especulación al respecto, sino que pues se acrediten las condiciones de los actos de corrupción que en el Poder Judicial pudieran darse para el otorgamiento de amparos indebidos con una motivación política o económica si es que la hay. Y finalmente, la conclusión de este comentario es que el presidente, bueno, pues está determinado a sacar su obra en 2023. Es una obra importante, una de las emblemáticas de su sexenio, y pues está apelando a un tema de seguridad nacional, como lo hizo, si no me falla la memoria, con el aeropuerto, que era lo que mencionaba ahorita Dani Barragán. Es infraestructura estratégica, ciertamente, puede ser susceptible, habrá que esperar a ver qué dicen los constitucionalistas al respecto, pero me parece que la infraestructura, ya estoy hablando como mucho, la infraestructura estratégica, pues es susceptible ciertamente de seguridad nacional. ¿Qué quiero decir con esto? Que efectivamente, como lo dijo hoy de una manera muy franca, que creo que es como yo lo podría calificar, dijo, pues, ¿por qué la declaré? Pues porque puedo, porque tengo las atribuciones para hacerlo, no está incurriendo en una arbitrariedad, sino en una facultad, está haciendo uso de una facultad que posee, de la misma manera que aquellos que acuden al amparo pues están haciendo uso de un derecho al que tienen, que está garantizado, que se supone estaría garantizado para todos. Me parece que en el centro de todo esto hay dos elementos que son dignos de análisis. Primero, dignos o que quedan pendientes, mejor dicho, para la claridad de todos. Una que tiene que ver en realidad con los impactos medioambientales, si es que los hay o no, en ese territorio, avalados quizás en un ejercicio de transparencia y democrático por pues alguna instancia que sea confiable para las partes que están involucradas tanto en la determinación de construir este megaproyecto en esa zona, como en aquellos que se están resistiendo a ese megaproyecto. Y entonces que esta tercería, digamos, pues determine quién o en qué se tiene razón y en qué no, y qué es lo que se puede cuidar y qué es lo que no, y pues está bien, pues qué bueno. Ahora, ¿eso retrasa? Pues sí retrasa, puede retrasarlo, pero yo creo que vale más la pena que se retrase a que pues se produzcan daños irreversibles. Y tercero, creo que a final de cuentas hay una apuesta muy clara, tanto en el caso del Tren Maya como en muchos otros proyectos y programas de la actual administración, que está volteando hacia el sur. Y eso es, creo que, un tema que no podemos pues soslayar o criticar de manera per se, porque si hay un territorio que está urgido y necesitado de desarrollo, pues es el sur del país.
Quizás la cuestión está en cómo estas decisiones, proyectos o programas, en su caso, se implementan a partir del acuerdo, del arreglo político, que es lo que corresponde a una democracia, y no pues de una decisión por terminar forzosamente en una fecha, cuando puede haber pues consecuencias mayores. Gracias, Arturo. Temoris Greco, vayamos a otro de los temas calientitos de estos días, que es el relacionado con la detención de Rafael Caro Quintero, la solicitud de extradición. Un juez ha detenido este proceso, ya ha dicho que otorga una suspensión provisional en espera de resolver el fondo del asunto. ¿Qué opinas de toda esta historia, Temoris, de Caro Quintero, su detención y su muy probable extradición? Bueno, no veo de qué le pueda servir a Caro. O sea, finalmente creo que su suerte está decidida. Él va a morir en prisión. Puede retrasar su paso o su traslado a Estados Unidos a ver si ocurre un milagro, a ver si de alguna forma logra que lo suelten. Pero a mí me parece que tanto que el gobierno mexicano como el Estados Unidos están demasiado comprometidos con hacer de él un ejemplo y sobre todo deshacer el mal ejemplo de su liberación corrupta, que los jueces que lo liberaron deberían ser investigados por ello. Pero bueno, eso se presenta un mal ejemplo, pero a mí me parece que sí o sí va a ir a la cárcel hasta el fin de sus días. Hay que recordar ese tema de que no suelen tocarse salvo excepciones, y todavía con la unidad de inteligencia financiera sigue siendo algo puntual. El patrimonio mal habido de los grandes criminales. Cuando Caro Quintero lo dejaron salir de prisión, tenía toda su red de empresas intacta y de propiedades en manos de familiares que se lo cuidaron, y que a partir de esa red él intentó volver a crear una estructura criminal, que fuera capaz de competir con las organizaciones ya existentes. Y eso, ¿por qué ocurre? O sea, ¿por qué sigue siendo tan difícil que el Estado pueda incautar estos bienes mal habidos? Idealmente sería pues regresárselos a las personas que fueron desposeídas, si es que ese fue el caso, pero en toda otra instancia que sean utilizados por el Estado para tratar de resarcir daños y también de algún otro tipo de iniciativas. Y por el otro lado, siempre hay una exageración, ¿no? O sea, parece que Caro fuera un delincuente con la importancia que llegó a tener hace 40 años. O también esta fabricación de la imagen del Chapo como la figura que controlaba Sinaloa, cuando en realidad pues era un socio incómodo para aquellos que no, como el Mayo Zambada, que no son tan dados a la faramaya, a enamorarse de actrices, a importar famosos actores extranjeros para tratar de hacerse una película. Entonces, no hay que exagerar, no se puede exagerar la importancia de Caro, no es aquel Caro de los 80, y sí hay que pues pensar en las coincidencias, porque resulta que cada vez que hay algún tipo de reunión importante con personajes de Estados Unidos, en este caso con el presidente Biden, pues cae una figura relevante del narcotráfico. Ya lo había comentado aquí antes, pero este software de espionaje que se llama Pegasus es el gran argumento de venta, es el principal producto de venta de una empresa israelí muy importante que se llama NSO Group. Y lo que presumen en ferias internacionales, por donde van sus agentes de ventas, lo que presumen es cómo el Chapo estaba totalmente intervenido con Pegasus desde hacía años antes de su escape. O sea, cuando él estaba en prisión y creía que tenía teléfonos celulares que él empleaba sin que las autoridades de la prisión se dieran cuenta, eso es lo que dice NSO Group.
En realidad, esos teléfonos estaban intervenidos por las autoridades. Entonces, la cuestión es cómo es que, teniendo esa intervención, de todos modos logró escaparse. ¿Cómo es que estuvo tanto tiempo libre hasta que finalmente, tras persecuciones y shows, lo agarraron? ¿Cómo es que hay tantos criminales que, o sea, si Pegasus ha sido tan importante y hay tantos de estos sistemas de espionaje en manos de distintas agencias del Estado mexicano, ¿cómo es que no los agarran? O sea, yo y muchos otros observadores y periodistas tenemos la sensación de que se permite que circulen por ahí hasta que en algún momento, cuando le conviene a alguien adentro del Estado, se toma la decisión de capturarlos. El Estado mexicano es bastante más poderoso de lo que nos deja ver y ejerce ese poder con discrecionalidad, de acuerdo, y es lo preocupante, no siempre los intereses del Estado, o pocas veces con los intereses del Estado, sino más bien de los grupos que están adentro del Estado mexicano, enquistados, y que pues están promoviendo sus propios negocios. Bien, gracias, Temoris. Sobre este mismo tema, Daniela Barragán, ¿qué opinas? ¿Qué detalles relevantes ves? ¿Qué te llama la atención en toda esta historia de Caro Quintero? Que bueno, desde mi punto de vista, efectivamente no era un jefe relevante de primer nivel en este momento, y a mí me parece, bueno, que fundamentalmente el alto monto de la recompensa ofrecida por él y todo lo que se ha tejido para detenerlo y eventualmente o muy probablemente extraditarlo, pues es en relación con el asesinato de Kiki Camarena como una postura, una política sostenida a lo largo de décadas por la DEA. Pero tu opinión, ¿qué es la importante, Daniela, por favor? Gracias, Julio. Pues sí, yo escuché de los especialistas en el tema que sí, esta detención se podría catalogar simplemente como simbólica, porque pues el tema, el nombre de Caro Quintero, claro que resuena en todos nosotros, pero pues que sí, un golpe al narcotráfico fuerte, pues de plano ya no se podría calificar de esa manera, así que era un asunto simbólico. También retomando mucho el caso de lo de Kiki Camarena. De esto que mencionan, a mí me llamó mucho la atención todo el caos que se generó alrededor, porque por estas distintas versiones, ¿no? Que salen a decir la directora de la DEA, que pues sí, que gracias a ese departamento de Estados Unidos, pues que se logró la captura de este capo. Luego sale López Obrador a decir, a ver, no, pues fue la Fiscalía y fue la Marina, e incluso también sale Ken Salazar a decir, pues no, DEA, no estás diciendo la verdad, no participaron. Entonces, también es como de llamar mucho la atención todavía ese papel que está teniendo Ken Salazar, porque se pone del lado de López Obrador y desmiente a la misma DEA sobre su participación en todo este operativo. Y hablando de eso, creo que también hace falta todavía que se den más datos sobre el helicóptero de la Marina que se cayó, que el fin de semana todavía se dijo que no estaba relacionado y el lunes el presidente dice que no, que sí, también formaba parte de ese operativo. Entonces, pues yo creo que más bien lo que ya queda en este punto es pues ver cuál es la información que Estados Unidos quiere obtener de Caro Quintero. Yo creo que no va a haber no va a haber muchos problemas para la extradición. Siento que aunque está este amparo que se pone para frenar un poco ese procedimiento y pedir un juicio antes de que se dé una extradición casi automática, siento que es como el camino casi natural, y vamos a ver si cuál es la expectativa que tiene Estados Unidos. Pero aquí, pues, digamos, más allá de lo simbólico, pues no pasó como más que una noticia que, pues sí, se extendió durante todo el viernes, el fin de semana, pero creo que bueno, desde mi perspectiva, siento yo la polémica que se generó con la DEA fue incluso, y con lo de Ken Salazar, fue incluso un poquito más relevante que lo simbólico de la detención de Caro. Gracias, Daniela. Arturo, por favor, tu punto de vista sobre este tema de Caro Quintero, su detención, su extradición, los detalles y elementos que rodearon a todo este episodio, la presunta colaboración de la DEA o no, en fin, muchos detalles que hay por ahí pendientes. Arturo, por favor.
Pues mira, yo creo que el contexto, ya lo han mencionado ustedes, es importante, el contexto de un encuentro binacional, una visita de Estado, en la que pues me parece que hay como suele ser en estas visitas públicamente, una reivindicación de lazos de amistad y de trabajo de colaboración conjunta y de búsqueda de acuerdos que a veces no se concretan, pero que seguramente los equipos, las delegaciones de cada uno de los países, pues sigue trabajando en las agendas que puede y que a veces pues se traducen en alguna cosa, a veces no, pero bueno, así es la dinámica binacional, así es la diplomacia. Creo que en el contexto hay un intento o una procura de mejora de las relaciones entre las administraciones Biden-López Obrador, algo que pues se ha visto de algún modo lesionado, primero pues por la forma en la que se dieron las cosas con una de las agencias que ha sido quizás la más cuestionada por el presidente López Obrador, y yo creo que con mucha razón, que es la DEA, y que es un proceso de descomposición importante que se da a partir del caso del general Cienfuegos, una crítica muy contundente del jefe del Estado mexicano y de su canciller, Marcelo Ebrard, al tema de la incursión de agentes extranjeros y sus actividades dentro del país, que marca un punto de quiebre en lo que había sido la dinámica, yo no creo que solo de colaboración, sino de auténtica permisividad de los gobiernos de México en el pasado con las agencias estadounidenses que podían hacer y deshacer en gran medida dentro del país. Hay que recordar que se emite este nuevo marco y se aprueba en el Congreso este nuevo marco de relación con las agencias internacionales. No es explícitamente destinado a las agencias estadounidenses, pero creo que implícitamente pues todos podemos asumir a quién iba dirigido el ordenamiento. Y finalmente, en este contexto de reconstrucción o de gestos de buena voluntad, me parece que el Estado mexicano decide alterar o más que alterar, digamos, ejecutar una acción extraordinaria en relación a lo que ha sido su política. O sea, la política de seguridad se ha caracterizado en esta administración, y además de manera declarada por el presidente López Obrador, por no ir a la casa de los grandes capos, sino buscar otro tipo de soluciones a los problemas de la criminalidad organizada en este país, independientemente de los resultados. Esta es la definición con la que, entre otras, pues ha explicado López Obrador su política de seguridad. Entonces, en este caso, realizan una acción extraordinaria en relación a este tipo de política que se sigue, para tener, me parece que un gesto de buena voluntad con los Estados Unidos, y quizás recomponer algunas heridas que se habían infligido mutuamente en los meses o en los años previos. Digamos que un gesto de buena voluntad. Yo lo vería así, me parece que no puedo verlo de otra manera, porque para la DEA, pues sí, es una personalidad muy destacada para detener, y aunque su posicionamiento actual, de acuerdo a lo que sabemos y nos dicen y nos cuentan, casi siempre de manera extraoficial, la relevancia como capo pues no es mucha, sí la tiene simbólicamente para una agencia
que pues perdió a un agente en los años 80 y además en un contexto de liberación muy poco transparente, que hasta el momento pues sigue despertando muchísimas dudas y me parece que observaciones respecto a la impunidad de quienes estaban a cargo de su encarcelamiento, o sea, de su etapa como preso y de su liberación. Bien, muchas gracias. Temoris Greco, hubo hoy se ha dado a conocer una grabación, una entrevista videograbada y la nota en sí, en la cual en Expansión Política, Pío López Obrador pues plantea que está exigiendo a la Fiscalía General de la República que ya defina si hubo algún delito o no en aquella famosa recepción de un sobre con dinero que fue videograbada y difundida en Latinus. Dice que va a demandar además al periodista Carlos Loret de Mola y dice que él no ha cometido ningún delito, que si acaso una falta, y eso estaría por precisarse. ¿Qué opinas de todo esto, Temoris Greco? Tu micrófono. Gracias. Antes quisiera aportar un poquito sobre a lo que estábamos comentando hace un momento, porque también es muy importante ver la gran foto de qué es lo que con qué tiene que ver esta detención, la de Caro Quintero, ¿no? Mencionaba Dani aquí que Camarena, Caro Quintero está como individualizado como el torturador y asesino de este agente de la agencia estadounidense que combate las drogas, la DEA, en el 85. Y parece que lo hubiera hecho todo, cuando en realidad estaba pues con él más compañeros suyos de la Federación de Guadalajara, después Federación de Sinaloa, estaban agentes de la Dirección Federal de Seguridad y estaban agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, de la CIA. Porque esta detención, este arresto, sirve a Estados Unidos para recordar que no pueden tocar a sus agentes y que siempre se va a ir hasta donde tenga que ir para castigar a aquellos que osen tocar a sus agentes, cuando hay numerosos testimonios y documentos, incluso de exagentes estadounidenses, que indican que Kiki Camarena fue asesinado con participación y bajo la supervisión de agentes de la CIA, porque Camarena había descubierto más de lo que tenía que descubrir. Y hay una línea que vincula este crimen con el asesinato de Manuel Buendía en el 84, de otro periodista cuyo nombre se me va, que fue asesinado en Veracruz. Se me va a mí, pero sin duda, queridos colegas nuestros como Jorge Meléndez y Pepe Reveles, ellos tienen clarísimo quién era este otro periodista que fue asesinado un par de días después de Manuel Buendía en Veracruz, y que tiene que ver también con la persecución, una persecución tan brutal que se dio en Estados Unidos contra un periodista estadounidense, Gary Webb, que fue tan grave que lo condujo al suicidio. Y todos estos elementos, esos cuatro elementos, tres crímenes y el suicidio de Webb se conectan porque todos estaban encontrando los cabos de la participación de la CIA en la venta de drogas, en haber inundado de drogas áreas de población afroestadounidense en California para financiar la guerra ilegal de los contrarrevolucionarios contra el régimen sandinista en Nicaragua. O sea, hubo una enorme operación del gobierno de Estados Unidos en plena guerra contra las drogas, como la llaman ellos, para venderles drogas a los negros estadounidenses, intoxicarlos y al mismo tiempo de ahí sacar los fondos para sabotear al régimen de los sandinistas en Nicaragua. Todos, parece que Camarena lo descubrió y ahí pues molestó no solamente a los narcotraficantes, sino a la Dirección Federal de Seguridad, cuyo responsable supremo, superior en ese momento, el responsable era el secretario de Gobernación de la Madrid, que era nada menos que Manuel Bartlett Díaz, hoy titular de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, había todas estas complicidades y aquellos que fueron encontrando los rastros fueron eliminados.
Entonces, pero por supuesto que el gobierno de Estados Unidos insiste en que no, que jamás hubiera estado de acuerdo en que tocaran a Camarena, y disfraza esto como una venganza contra los asesinos de Camarena, en lugar de buscarlos donde realmente están, que es adentro de la CIA. Ahora, en cuanto a lo de Pío López Obrador, bueno. Temoris, nada más para precisar, ya busqué a San Google y es Javier Juárez Vázquez, el periodista asesinado en Veracruz bajo la hipótesis o el señalamiento de que era informante, que él le pasaba información a Manuel Buendía y que entre otras cosas le había informado acerca de la existencia de un rancho en Veracruz, en el sur de Veracruz, donde habrían de llegar aviones abastecidos de cocaína desde Colombia con destino a Estados Unidos y en donde además se estarían entrenando guerrilleros centroamericanos. Temoris. Sí, guerrilleros centroamericanos que estaban destinados a esta guerra sucia contra el gobierno de los sandinistas en Nicaragua. En la época en que Daniel Ortega todavía era una persona que podíamos apreciar y no el dictador en el que se ha convertido. Temoris, bueno, sí, sobre el tema de Pío. Sí, que ya, para darle tiempo a los demás compañeros, pero claro, adelante. Claro. Sí, bueno, rápidamente, todos vimos que a Pío le entregaban esos sobres con dinero. Fue grabado por David León, que era un personero del gobernador entonces de Chiapas, que era Manuel Velasco. En aquel momento no lo quisieron explicar, lo evadieron. Ahora Pío dice que no eran millones como aseguran, pero no nos está diciendo realmente, o sea, no dice cuánto realmente era, dice que eran donaciones para Morena en el año 2015, cuando Morena ya era un partido político que además había ganado el control del Congreso de la Ciudad de México y tenía otras posiciones importantes. Entonces, por lo tanto, eso era de interés. Ese dinero que él recibió en efectivo de David León era del interés directo del SAT y era del interés directo del entonces Instituto Federal Electoral. Ahí debieron haber visto qué se hizo con ese dinero, si se declaró, si no se declaró, por qué, y sacar responsabilidades. Dice Pío, él en su derecho, que tramitó un amparo, pues para saber si hay un proceso en contra, pero lo que dice es, a mí nadie me ha llamado, se han pasado 2 años desde ese escándalo y nadie ha llamado, o sea, ninguna autoridad ha llamado a Pío López Obrador como él lo dice. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que está haciendo el SAT? ¿Qué es lo que estaba haciendo el INE? Que no investigan algo que es evidente. Ahora, quien tampoco ha dicho qué pasó es David León. David León fue el que le entregó el dinero y fue el que montó las cámaras para grabar esas operaciones. David León no han dicho cómo es que estos videos se filtraron. No ha dicho si él los guardó y los entregó o a quién se los dio, o sea, cuál pudo haber sido la ruta para que eventualmente salieran estos videos al aire y para ir a golpear a Pío López Obrador. Esto también se tiene que saber y evidentemente él también tiene responsabilidades por estar haciendo esas transacciones de manera fuera del conocimiento del fisco y de la autoridad electoral. Aquí sigue habiendo muchos aspectos oscuros y no, o sea, que no nos venga Pío López Obrador con que es una santa palomita cuando lo estamos viendo recibir lo que parecen al menos cientos de miles de pesos. Que no se haga pato. Bien, gracias. Gracias, Temoris Greco. Daniela, pues efectivamente en esta entrevista realizada en Expansión se habla de David León y se dice que el propio Pío dice que en alguna llamada David León le dijo a Pío López Obrador que había sido traicionado y que le habían colocado algún sistema para grabar desde su propio celular de David León. Y también dice Pío que el dinero que recibió de parte de David León fue para, comillas, apoyar al movimiento con el tema de gastos menores como gasolinas, cierro comillas. Y dice él que no cometió un delito, comillas, es más una falta, cierro comillas. ¿Qué opinas, Daniela?
Yo creo que toda la gente que integra Morena tiene que saber la responsabilidad que tiene al momento de pertenecer a un partido, un movimiento que surge de todos estos vicios que durante años vivimos con el PRI y con el PAN, porque pues este señor Pío López no puede salir a decir que no eran millones, que era poquito y que era para apoyo a gasolina, cuando, o sea, el mismo partido Morena ha tomado, por ejemplo, pues, por solo decir un ejemplo, ha tomado los señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación para decir cómo han gastado los exgobernadores salientes, ¿no? Que la Auditoría Superior de la Federación les reclama, por ejemplo, que hay 15,000 pesos de vales de gasolina que no se encontró si se usaron realmente. O sea, así de detallados son esos señalamientos. Y he escuchado a varias gente de Morena utilizar esos argumentos para ejemplificar cómo malgastaron algunos servidores públicos. Entonces, no creo que sea justificación ni del hermano del presidente ni de nadie para decir que no estuvo mal el haber recibido el dinero de esa forma. Por otro lado, sí también me salta el que él diga que pues todavía no se le notifica de algo, porque también un gobierno de izquierda tiene que tener la capacidad de no esperarse a que alguien le presione para investigarse a sí mismos, sino demostrar que no se esconde absolutamente nada e investigar de inmediato para determinar si hay o no una responsabilidad, si hay o no algo ilícito. El presidente López Obrador, cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, pues lo hizo incluso con Bejarano, con algunos de los casos emblemáticos de los videoescándalos. O sea, lo llegó a hacer y ahí él decía, bueno, sí hubo estos casos, pero ya están en la cárcel o ya están separados del cargo. Yo también no sé por qué en este caso, que es de su hermano y que él mismo se ha deslindado al momento de decir que solamente da la cara por su hijo menor, pues no entiendo como por qué se ha tardado tanto. Si no hay nada ilícito, ¿por qué las autoridades no van? El INE también, por otro lado, que aunque tiene ahí una herramienta para poder golpear a quien lo golpea tanto, también que anda lento, pero pues anda lento en todo, ¿no? Ahorita también estamos viendo lo de Alejandro Moreno, que ya son varios temas de varios de videoescándalos o audios más bien que saca Laida Sansores y que son de competencia del INE, y dice, sí, estamos investigando, pero pues hasta ahí, o sea, no pasa de la declaración de que sí se está haciendo algo. Entonces, de entrada sí, para ir cerrando, no me convence para nada ese argumento de Pío López Obrador de decir que era para el movimiento, porque eso la gente que apoya a Morena no lo tiene que aceptar. Ni del hermano del presidente, ni de nadie, ni al presidente mismo le tendría que aceptar ese tipo de justificaciones, porque pues esa no debería ser la izquierda y ese no debería ser, no formar parte de un movimiento que dice ser la cuarta transformación. Y lo otro es, pues qué lástima que las autoridades no avancen y siempre estemos nomás esperando a que ya se está haciendo algo, pero pues que siempre nos quedemos con eso. Sí, Daniela, gracias. Arturo Rodríguez, en esta entrevista hecha en el portal, bueno, por Expansión, le preguntan a Pío López Obrador, le dicen, los videos son claros y contundentes, ¿qué se hizo con ese dinero? Y él dice, no se hizo nada con ese recurso, se utilizaron. Además, estos señores, nuestros adversarios, ahí exageran que fueron millones. Fueron aportaciones para apoyar al movimiento con el tema de gastos menores, gasolina, etcétera, para que nosotros pudiéramos movilizarnos y pudiéramos cumplir con organizar a la gente que quería un cambio verdadero en nuestro país. ¿Qué opinas de todo esto, Arturo Rodríguez? Bueno, mira, en principio que el tema, a mí me parece interesante ver que él dice que no hay un delito, que cuando mucho hay una falta. Lo que yo creo que es una verdad indiscutible es que es un delito electoral, que la propia FEPADE lo tiene listado como uno de los delitos que se cometen en la operación de los partidos, los candidatos, las agrupaciones o las coaliciones, que es pues destinar, utilizarlo. Volteo a un lado porque estoy viendo aquí el
la disposición, dice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello, que la existe, o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito, lo desconocemos, o en montos que rebasen los permitidos por la ley. Entonces, aquí se tienden diferentes líneas de investigación que tendrían que ser agotadas por las autoridades, en este caso, relacionadas con la justicia electoral, que pues claramente corresponde a la Fiscalía de Delitos Electorales, resolver qué pasó ahí. Sin embargo, pues no ha sucedido. El propio Pío López Obrador está solicitándole que ya determinen cuál es la situación jurídica en la que se encuentra, porque creo que ya ha sido notificado. Hay una investigación supuestamente de la unidad de fiscalización del INE que no se ha concluido, y a final de cuentas, lo que creo que pudiera pasar en este caso, que me parece que es lo relevante más allá de los dichos, de las justificaciones, que en todo caso son anecdóticas, esta idea de que era para financiar al movimiento porque estaba arrancando, es una, como ya lo ilustraba claramente el propio presidente López Obrador, cuando salieron estos casos, también hay una observación a la cuantía. Pues no se comparan los sobrecillos que recibía Pío con las bolsotas que luego se llevaban, como aquel video del PAN en el Senado, que si ustedes recuerdan fue, salieron en la misma semana. Lo de las bolsas se dio a conocer un domingo y lo de Pío debió ser por ahí del viernes. Entonces, hay un tema que se alega de cuantía y hay finalmente una posibilidad de prescripción, que me parece que es uno de los temas que tampoco se ha abordado en toda esta dinámica, porque, bueno, pues hay ya un caso que es muy conocido, que es el de Luis Videgaray, que después de que se había dictado una orden de aprehensión, consigue que haya un amparo porque el delito electoral había prescrito. Esto pues lo deja fuera de cualquier posibilidad de pesquisa en esa materia. Yo creo que en el caso de Pío pues está sucediendo lo mismo. Hay una alta posibilidad, yo no tengo claro ahorita, estaba tratando de encontrar la fecha de prescripción o cuántos años, pero es muy probable que ya haya prescrito. El asunto de Videgaray fue en 2012, para la campaña de Peña, y para 2019, cuando este asunto empezó a caminar en tribunales, ya había prescrito. Entonces yo me imagino que deben ser 6 o 7 años, que son justo los que pudieran encuadrar en el caso de Pío López Obrador. Entonces no me extraña tampoco el tema de la dilación que pudieran estar realizando las fiscalía o las fiscalías en cuanto al tema, porque a final de cuentas pues la prescripción le pudiera aplicar. Y pues eso, no hay justificación ni por estar apoyando un movimiento que por más que esté buscando la transformación, ni hay justificación por cuantía cuando se comete una ilegalidad, y esto pues bueno, sé que no gusta a muchas personas, pero es así, porque así es la ley y así se supone que es el juego del sistema electoral mexicano. Arturo, muchas gracias. Son las 2:56 p.m, así es que estamos ya en la parte final de este programa. Les invito a un postrecito de 2 minutitos, el tema que quieran abordar, lo que ustedes deseen decir, por favor. Temoris Greco. Pues nada más comentar que en proceso nuestra compañera Neldy San Martín publicó un artículo sobre Gertz Manero, como entre otras pues de sus múltiples perlas que nos ha dejado de proteger el pacto de impunidad, pues él se encargó en el gobierno de Miguel de la Madrid del uso de Paraquat, que es un herbicida, el uso más masivo de este herbicida
tóxico para las personas, no solamente para los bichos o para las hierbas invasoras, en un uso de este herbicida que pues afecta a la salud de la gente, afecta a la salud de los niños. Es una investigación que hizo Nelly, está en proceso de esa semana, y solamente es para ir abonando, porque Gertz ha dicho que jamás utilizarían algún tipo de químicos tóxicos contra la gente. Pues aquí está la evidencia de que él fue el responsable de utilizarlos en aquella época contra las personas, este herbicida paraquat. Gracias, gracias Julio, gracias Dani, gracias Arturo, y bueno, por favor, síganos en nuestras redes, síganos a todos. Recuerden que yo estoy en Instagram y en Twitter como @Temoris y en facebook.com/Temoris. Bueno, ahí seguimos a Temoris Greco. Gracias, Temoris. Daniela Barragán, postrecito, por favor. Creo que yo siempre traigo temas como muy amargos, y en esta ocasión creo que sí quiero poner sobre la mesa el tema de Devani, de lo que presentaron ayer las autoridades estatales y federales, porque, híjole, me causó mucha amargura que el fiscal de Nuevo León dedicara como la mitad de todo su discurso a dar agradecimientos a las autoridades y a dar números, esto y aquello, pero no hubo ni una disculpa mínima hacia Devani, hacia su familia, por esta intención que ya quedó muy clara de intentarle dar casi carpetazo al momento de decir que se había caído a una cisterna y así se había muerto, cuando pues ya después de esta autopsia, que creo que fue la tercera, si no me equivoco, pues resulta que no, que ella murió asfixiada. Entonces parece que lo quería olvidar también, esa primera versión que él salió a dar. Se me hizo algo cínico de su parte, porque se dedica a dar agradecimientos. Y la otra que también, el otro detalle que también omite este fiscal, es que pues Devani estuvo viva todavía varios días después de que se reportara como desaparecida. Entonces pues también ahí se exhibe como pues no solamente las autoridades de Nuevo León, sino quizás las de todo el país, pues simplemente se dedican ya a buscar cuerpos y omiten esa búsqueda en vida que tanto se ha reclamado, no solo de las mujeres, sino de cualquier ciudadano. Entonces pues son esos dos pendientes que tiene el fiscal de Nuevo León, que creo que nos conviene a ninguno de nosotros dejarlos pasar, porque fue algo grosero y algo doloroso, y pues habla como también de esta impunidad en la que quedan cientos de delitos contra las mujeres. Gracias, sí, Daniel. Oye, Julio, es que yo creo que aquí es clarísimo que hay un tema, o sea, lo menos que hay ahí es negligencia, ¿no? O sea, en un caso que tenía el foco de la atención pública del país e internacional también, actuaron ya de menos, dándoles el beneficio de la duda, de la superduda, con negligencia. Por eso más bien huele a complicidad. Y aquí hay responsabilidades de las autoridades, de la Fiscalía Local, pero también de la forma en que lo trató el gobernador García, y de la forma en que algunos medios locales y nacionales lo trataron, haciéndole abiertamente el juego a una fiscalía que estaba mintiendo sobre un caso muy grave, y además con los padres de Devani, que estaban, pues obviamente, no sé. Oye, y perdón que aproveche, porque es que se me pasó. Ya no, Temoris, ya. Quería comentar que está ahora un ciclo de 2 semanas sobre Víctor Gaviria. Víctor Gaviria es un cineasta colombiano de los mejores, o sea, de los papás del cine colombiano, y se está haciendo un homenaje aquí en Ciudad de México, en donde hay una retrospectiva que se exhibe en la Cineteca, y también hay presentaciones de libros, y hay conferencias que está dando Víctor Gaviria. Aquí él fue el director de La vendedora de rosas, que tal vez ustedes se acuerden, fue muy impactante esa película cuando salió, o Rodrigo de No Futuro. Entonces, búsquenlo en redes, se llama Realidad, Desasosiego y Belleza, homenaje a Víctor Gaviria, que se está llevando a cabo esa semana y la siguiente aquí en Ciudad de México. Gracias. Bien, gracias. Yo nada más agrego, Daniela, Temoris, Arturo, en el tema de Nuevo León, si eso sucede con un caso con tanta atención nacional,
con tanta protesta que impactó tanto a la conciencia nacional, imagínense qué hubiera sucedido, qué sucede diariamente en muchos lugares y qué hubiera sucedido en Nuevo León si se hubiera quedado todo en la versión original de ese fiscal y de lo que se ha dado ahí. Traen pleito el fiscal y el gobernador, cierto, pero en el fondo, algo se ha estado encubriendo, hay complicidades, hay una actitud clasista que se ha visto más de una vez y una especie de protección a élites. ¿Qué es lo que sucede ahí? No lo sabemos. Lo único cierto es que era un caso sobre el cual había la gran lupa nacional observando lo que sucedía y han sido capaces de tramar y de organizar todas estas mentiras. Simplemente imaginémonos o confirmemos lo que sucede diariamente en montones de casos donde las autoridades, las fiscalías dicen esto fue así y san se acabó y no hay más. En fin, Arturo Rodríguez, ve todo lo que hemos tenido que hacer. No. Arturo, pues ya se acabó el tiempo, fíjate que ya llegó el corte. Arturo, nos vemos en la próxima. Gracias, Arturo. Me dejaron ya sin tema. Efectivamente, el texto de la colega Nelly San Martín me parece un gran trabajo que además resulta muy novedoso, a pesar de que estamos hablando de un personaje, bueno, pues que es tan histórico tanto como que tenía 100 años, ¿no? Y hacía 50 de que llegó a la presidencia. Entonces,